No se preocupen que vamos a seguir practicando. A ver, vamos a hacer otro parecido. Vamos a ir... A ver, espérenme un ratito que piense uno con uno. Sodio. Sodio. Le voy a agregar oxígeno. Y voy a tratar de obtener el producto de esta unión. ¿Cómo se deberá escribir? Recordemos un poquito el caso anterior. Sin el signo y sin el número, sin el numerito de abajo. Muy bien, entonces, sodio, sin el signo, es decir, este más ya no aparece aquí, y aparece el oxígeno directamente sin su 2. Bueno, ¿qué tengo que buscar acá para poder seguir balanceando la ecuación? ¿Qué debo buscar? Los números de valencia. Los números de valencia. Entonces, yo sé que en el oxígeno va a ser 2, ese no va a cambiar nunca. En el sodio, en este caso, volví a elegir uno parecido al del potasio, es 1. ¿Qué hago con las valencias acá? ¿Se cruzan? Se cruzan. Entonces, esta se convierte en un 1, fíjense que acá yo ya cambio, y este El se número convierte en un 2. Pueden hacerlo con colores, si a ustedes les conviene, lo hago en esta manera para poder explicarlo mejor. Entonces, cruzo. Lo que hago a continuación es contar un oxígeno, de este lado de la flecha me quedó un oxígeno, y de este lado yo tengo 2. Acá tengo menos. Para que sea la misma cantidad, debo de buscar un número que voy a escribir acá adelante, que me lo multiplique y me deje la misma cantidad que del otro lado, que va a un ser el 2. 2. 2. 2 por 1 me transformó en 2 oxígenos. Acá yo ya tengo 2 oxígenos. Acá, como no hay signo de separación, es un término solo, también va a multiplicar a su compañero. 2 por 2, ¿cuántos sodios paso a tener? 4. 4 sodios. Y de este lado, yo solo tengo un sodio. ¿Cómo paso a tener 4 como en su compañero? Agregándole un 4 delante del 4 sodio. bien adelante del sodio. Todos los mecanismos son repetitivos. Es decir, una vez que aprenden el mecanismo de balancear con una valencia, van a poder hacerlo con todas las que sean de una sola valencia. Después, cuando tengan la valencia del 2, del 3, van a ir haciendo. Vamos a elegir uno ahora con valencia 3. Profe, ¿Sí? así quedaría toda la ecuación. Así queda la ecuación. Esto de acá abajo lo agrego yo nomás, para que ustedes vayan entendiendo. No es necesario que lo hagan. La ecuación es esto de aquí. Esto es la ecuación. Pero si Profe, nosotros serían como cálculos auxiliares esos. Esos son cálculos auxiliares que yo les estoy haciendo para que ustedes se den cuenta del tema de la igualdad. Ah, ok. profe, Sí, decime, Viviana. igual iba a decir lo mismo que Belén. Es que eso para nosotros va a ser como cálculos auxiliares, pero cuando nos acostumbremos y aprendamos bien, creo que ya no vamos a poner más. Sí, no es necesario, ¿eh? O sea, tampoco es obligatorio que no lo hagan. O sea, justamente es para que ustedes puedan darse idea y ver dónde pueden estar fallando a la hora de de balancear una ecuación. Vamos con otro caso. Ahora ya vamos a cambiar de valor de valencia. Vamos a hacer con uno de 3. El ejemplo más común es el aluminio. Al aluminio
le quiero agregar oxígeno. Flechita de reacción. Entonces, aquí voy a escribir aluminio, ya no va a aparecer el signo más, oxígeno, sin el 2. Busco las valencias y veo que en el caso del oxígeno, ya sabíamos, la valencia es 2. En el caso del aluminio, es 3. Entonces, cruzo los valores. Todo acá es idéntico al caso anterior, nada más que cambió el número. Entonces, el 3 que estaba acá arriba viene a escribirse abajo del oxígeno. El 2 que está acá arriba viene a escribirse abajo del aluminio. Bueno, vamos a seguir. Cuento, siempre empiezo por el oxígeno. De este lado de la flecha me han quedado en total 3 oxígenos. De este lado de la flecha yo tengo 2 oxígenos. ¿Cómo logro tener la misma cantidad? ¿Hay algún numerito que por 3 me dé 2? ¿O algún No, número que por 2 me dé 3? creería que Tampoco. no. No, al menos entero no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que ambos lleguen a una misma cantidad, que no necesariamente sea la de su compañero, es decir, que este 3 llegue a 2, no. Tiene que llegar a un número que el 2 también pueda llegar. Un mínimo común múltiplo sería lo que tengo que Como un buscar. 4. El 4 está en el 2, pero no está en la tabla del 3. Ah, entonces el 6. El 6. Yo tengo que hacer que estos 3 se conviertan en 6 oxígenos. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué número lo multiplico? Por el 2. Por un 2. O sea, 2 por 3. Entonces, acá yo agrego un 2. 2 por 3, 6 oxígenos. Convertí la totalidad en 6 oxígenos. ¿Cómo hago que ellos lleguen a 6 oxígenos? Este 2, ¿por qué numerito lo voy a multiplicar? Para que llegue a 6. ¿Por 3. 3? Por 3. Entonces, aquí adelante va a ir un 3. Acuérdense, esto es un término, entonces va a multiplicarle solo al oxígeno. Entonces, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Acá no hay signo más. Entonces, 2 por 2, ¿cuántos aluminios tengo acá? 4. 4 aluminios. ¿Cuántos aluminios tengo acá? 1. 1. ¿Cómo lo convierto en 4? Agregándole un numerito. Que sería el Agregándole el 4. 4. El 4 adelante. Y ahí transformo. Esta es la ecuación balanceada del óxido de aluminio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Van entendiendo ahora un poco mejor? Sí, sí. Profe, es Decime. cuestión de práctica nomás. Es cuestión de práctica. Es igual que matemática. Esta parte es idéntica a matemática. ¿Se van a Sí, acordar sí, de los me doy cuenta. mecanismos cuando ustedes vayan practicando? Después, vamos a ver 2 casos más y ya después les voy a dar después le voy a pasar nomás por el grupo, le voy a pasar la tareita para que practiquen la formación de ecuaciones, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, Vamos a dar 2 casos más. Por ejemplo, calcio. Yo quiero que el calcio se una con el oxígeno y me forme el óxido de calcio. Entonces, calcio, oxígeno. Cuando busco en mi tabla periódica, la valencia del calcio es 2, al igual que la del oxígeno.
Entonces, 2 viene aquí y el 2 viene aquí. Acá no se nota el tema de cruzar valencia, porque justamente son iguales. Cuando yo al cruzar las valencias quedan múltiplos entre sí, por ejemplo, 2 y 2, 2 y 4, 2 y 6, antes de empezar a contar y agregar números, debo simplificar las bases. Simplifico. Simplificar, recuerden, es dividir por el mismo número. 1 y 1. A ambas las divido por el mismo número, que es el 2. Entonces, ahí recién empiezo a contar cuántos oxígenos tengo acá, cuántos oxígenos tengo acá. Después les voy a explicar por qué. Eso, profe, Sí. es como para poder balancear, ¿no? Esto es para poder balancear. Antes de empezar a agregar los numeritos, cuando yo cruzo las valencias, si me dan múltiplos entre sí, 2 y 2, 2 y 4, 2 y 6, primero voy a simplificar los numeritos chiquititos y después voy a ir agregando números adelante. Entonces, 1 de oxígeno, 2 de oxígeno. Acá tengo solo 1 y acá tengo 2. Para que haya la misma cantidad, ¿qué número voy a agregar acá que multiplique a este numerito chiquitito? 2. Un 2. Entonces, 2 por 1, 2 oxígenos. 2 oxígenos. 2 por 1, ¿cuántos calcios? 2. Y acá yo tengo solamente 1. Entonces le agregaré el 2 para que haya la misma cantidad. ¿Por qué hago esto de simplificar? Porque si yo no simplifico, me está diciendo que debo escribir 2 calcios y 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 2 bracitos para unirse. Y es una redundancia. Por eso simplifico, para decir que la expresión mínima de la ecuación va a ser esta. En este caso, vamos a tomar uno de acá. Fíjense que no tengo en cuenta este número grande de aquí. Acá yo veo numeritos pequeños. Entonces, me dice, voy a escribir 2 sodios y 1 oxígeno. ¿Por qué? Porque la valencia del sodio, el brazo del sodio es 1, entonces él tiene un solo brazo y él tiene un solo brazo. Y el oxígeno tiene 2 de valencia, tiene 2 brazos en total que los comparte con su amigo sodio. Eso es, por eso yo acá simplifico, que parece una redundancia sin sentido, solamente para que después la expresión final de la ecuación sea la mínima de combinación entre átomos, es solamente por eso. Lo que ustedes tienen que sacar claro de acá, yo no les voy a pedir que dibujen estos numeritos, estas expresiones, después ustedes las van a ir entendiendo más adelante, pero ahora no les voy a pedir que dibujen. Lo que yo necesito que ustedes se acuerden es que cuando cambian la valencia, y esta es múltiplo entre sí, primero simplifiquen antes de empezar a contar y agregar los números adelante, que se llaman coeficientes estequiométricos. Tiene un nombre muy largo. Este número es un coeficiente, este también es un coeficiente. Antes de agregar estos numeritos grandes, tienen que simplificar en este caso. Vamos a ver otro caso muy parecido a este, pero un poquito más complejo. Por ejemplo, Profe, sí, decime. antes de que siga, ¿en todas las ecuaciones va oxígeno o también puede Sí, haber casos donde porque estamos trabajando óxidos. Ahora ok, después vamos a ok. ver cuando no trabajemos con óxido, con qué otro elemento se puede trabajar. Pero en este caso, como son grupo óxido, sí o sí, Ujú. tiene que ser con oxígeno. ¿Por eso es Ok, óxido básico? Por esto es óxido básico, porque son con metales, perdón. Son con metales. Fíjense que este es un metal, el caso anterior, todos los casos anteriores, el sodio, el potasio, todos ellos son metales. ok, profe, gracias. Bueno, vamos a ver otro caso
Vamos a ver con el germanio. Pasa que el germanio, según la edición de la tabla periódica, puede aparecer con un solo valor de valencia o puede aparecer con dos. En mi tabla periódica, el germanio aparece con un único valor, que es el 4. Entonces, voy a hacer óxido de germanio. Busqué en mi tablita periódica, su valencia es el 4, y la del oxígeno, como sabemos, es 2. Entonces, el 4 del germanio viene aquí, el 2 del oxígeno viene aquí. ¿Qué pasa acá? Si bien no es igual, no son iguales como en el ejemplo anterior, son múltiplos entre sí. Entonces, antes de seguir agregando coeficientes y números y contando, ¿qué voy a hacer con estos numeritos chiquitos? Simplificar. Simplifico. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Ahora cuento. 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. 1 de germanio, 1 de germanio. ¿Tengo que agregar algo? Creo que no, porque son iguales. Son iguales, tanto los átomos de los productos como de los reactivos están en igual cantidad. Entonces, en este caso, no debo de agregar números de coeficientes estequiométricos delante de las ecuaciones, delante de los términos de la ecuación. Quedó completamente balanceado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Justo eso también hoy le iba a preguntar, qué pasaba si quedaban iguales. Si quedaban iguales, directamente no se agregan ningún número. Hay quienes, según la facultad por ahí, les pide que le agregue el 1 ahí, hipotéticamente, que deberían de tener. Pero en este caso no es necesario agregar nada más. Bueno, profe. Bueno, vamos a ver, son las 11. No me avisan todavía que se termina la sesión, así que vamos a hacer un ratito más. Nombrar. Todos estos sabemos que pertenecen a los óxidos básicos, porque son metales con oxígeno. Pero cada uno tiene su nombre propio. Voy a empezar con uno que sea fácil. Con el calcio. Vamos a empezar a nombrar al calcio. Esto es lo que más difícil es de las ecuaciones. Acordarse los nombres. ¿Por qué? Porque hay 3 formas de nombrar el mismo producto. Hay 3 formas. Voy a hacer acá un 1 y lo voy a trasladar acá. Tenemos la forma clásica en la cual yo voy a decir que esto es un óxido, como el elemento que le acompaña es el calcio y solamente tiene un único valor de valencia, esto se va a llamar óxido de calcio. La otra manera de llamarlo va a ser por numeral de Stokes. Esta forma lo que hace es decir, óxido va a empezar de la misma forma que el anterior, de calcio, y entre paréntesis va a aparecer la valencia que tiene originalmente el calcio, que es el 2. Acá parece una ridiculez, pero cuando vayamos avanzando con formación de óxidos, vamos a ver que los elementos van teniendo, es decir, no pero otros elementos van teniendo varios valores de valencia. Entonces, esta parte se vuelve clave a la hora de indicar. Y la última, que es la sistemática o sistémica. Profe, Sí, decime.
¿Va solamente el número de valencia del calcio en ese caso? En este caso, solamente el número del calcio, el número que acompaña al oxígeno, del elemento que acompaña al oxígeno. Ah, bueno. En sistemática, yo voy a mencionar cuántos átomos y de qué elemento estoy mencionando. Por ejemplo, no voy a tener en cuenta este número grande acá. Cuando yo simplifiqué, ¿cuántos oxígenos me quedaron? 1. Entonces, se va a llamar monóxido. ¿Por qué óxido? Porque hace referencia al oxígeno. Monóxido de calcio. Acá no se repite el monocalcio, solamente es de calcio. Vamos a hacer lo mismo con germanio. Entonces, forma clásica. El germanio tiene un solo valor de valencia que es el 4. Entonces, tomando como ejemplo el caso anterior, ¿cómo va a empezar el nombre en la forma clásica? ¿Óxido de germanio? Exactamente. Óxido, siempre en la forma clásica, la palabra que va a aparecer acá es óxido. Lo que va a cambiar es el que acompaña al oxígeno, porque es el que le da la identidad a la ecuación. Óxido de germanio. Se repite el mismo nombre porque solo tiene un valor de valencia. En stock, tomando ejemplo el anterior, decía, para el caso anterior decía óxido de calcio 2. ¿Cómo va a ser acá para el germanio? ¿Óxido de germanio 4? Óxido de germanio. O sea, el 4 por el número de valencia. Del germanio, exactamente. Y entre paréntesis. Y sistemática, tengo que mencionar la cantidad de átomos que quedaron. ¿Cuántos oxígenos me quedaron después de la simplificación? 2. 2. Entonces, no es monóxido, porque mono se usa para 1. En este caso es 2, entonces es dióxido. ¿Cuántos germanios me quedaron? 1. Al igual que en el caso anterior, fíjense que acá no se dice de monocalcio, entonces acá no se va a poner dióxido de monogermanio, no. Se dice dióxido de germanio. Cuando el elemento que acompaña al oxígeno solamente es 1 en su cantidad, 1 no es valencia, es cantidad, por eso miro abajo, no le coloco monogermanio. En ese caso, cuando es 1 solo, no se coloca monogermanio, se coloca solamente de germanio. ¿Y si es más, profe? ¿Si queda más? Vamos a probar acá. Vamos a volver acá. Vamos a tomar el 3. Vamos a ver bien cómo quedaba acá. Fíjense, esto es lo que yo tengo que mencionar. Esto. Al 2 de adelante no le tengo en cuenta. Entonces, forma clásica. ¿Cómo va a empezar el nombre? Óxido. ¿Tiene un solo valor de valencia el aluminio? Sí, solo 1. Entonces, óxido de aluminio. Forma stock. Óxido de aluminio
y entre paréntesis la valencia. Perdón que ahí no me di cuenta, no alcanzó la mano. Y por último, sistemática. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Las maté ahí, ¿eh? Tengo 3, entonces. Mono era 1. Di era 2. Con 3 va a ser trióxido. Trióxido. De... ¿Cuántos aluminios hay acá? Hay 2. Entonces, yo no puedo decir trióxido de aluminio. Acá, al cambiar el numerito, yo ya tengo que especificar cuántos son. Entonces, trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Entonces, mono es para el 1. Di, 2. Tri, 3. Tetra, como el Tetra Pak, 4. Penta, 5. Hexa, con la H adelante, 6. Hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Generalmente estos son los más comunes. Por ahí vamos a llegar hasta el 7, que es hepta. Pero hasta ahí es lo que más deben saber. Entonces, cuando el que acompaña, en el sistemático, cuando el que acompaña al oxígeno cambia su cantidad, deja de ser 1, pasa a ser 2, 3, también tiene que ser escrito en el nombre. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces,